Bienvenidos a Opinión Pública, un medio alternativo de Asocomunicadores de Colombia. Nuevamente con todos ustedes aquí en la mesa de trabajo con mi equipo, el equipo que cada semana hacemos para todos ustedes. Así que bienvenidos compañeros y le damos un cordial saludo. Entonces, bienvenido licenciado Molina. Bueno, muchas gracias Carlos y bienvenido César también y Roger desde detrás de cámaras. Nuevamente con toda nuestra teleaudiencia y próximamente a través de el sistema ARO. Bueno, bienvenido compañero César Campos. Muchas gracias Carlos, Guillermo. Saludo especial a Roger que está ahí detrás de cámaras y a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora en Opinión Pública, este programa de opinión, un programa independiente que hacemos para todos ustedes. Y como decía Guillermo, próximamente estaremos a través del sistema ARO y originando Radio Nueva Juventud FM para toda la audiencia y para todas las emisoras afiliadas a este sistema a través de la internet. Bueno, valga la pena volver a recordar el agradecimiento también a Roger Cortés Herrera, quien hace parte del equipo como camarógrafo y productor de este medio audiovisual tan importante como es Opinión Pública. A todos nuestros cibernautas, internautas, las diferentes redes sociales, en Facebook, en YouTube, en mi portal pavorroca.com, igualmente que para Emancipación Obrera, el blogger de nuestro compañero licenciado Guillermo Molina y el de César Campos, que es CMC Virtual Radio. Y también ahora en el sistema ARO, que también están los dos portales. Bueno, sean bienvenidos todos ustedes. Entonces entramos en materia con un tema de vital importancia y esperamos de que ustedes nos alleguen sus comentarios, sus opiniones acerca de este tema de mucho interés que tiene que ver con lo que nos espera el nuevo gobierno de Iván Duque y sobre todo el análisis del gabinete también presidencial. Ese es el tema central que tenemos en el día de hoy. Así que bienvenidos y participemos entonces con mucho, argumento que tengamos cada uno en sus agendas para participarle a la gente y que también nos alleguen sus comentarios. Entonces, ¿qué podemos decir de eso, Guillermo, de entrada o de preámbulo? Usted que es la persona que ha estado más de cerca, todo lo que tiene que ver con lo que nos espera en este gobierno. Bueno, no nos espera nada diferente a lo que hemos venido presenciando en los dos primeros gobiernos de Uribe y ahora nuevamente en un gobierno de Uribe, pero en cuerpo de Iván Duque. La caracterización que hacen los principales politólogos del país y que representa, de acuerdo a las declaraciones que ha expresado Iván Duque, ya elegido presidente, es que va a continuar una política de claro estirpe neoliberal, de viejo régimen, que significa que prácticamente vamos a reeditar periodos, así el país no esté exactamente en la misma situación, periodos similares a los que se empezaron a vivir en el primer gobierno y segundo gobierno de Álvaro Uribe. De tal manera que se pueden señalar algunos puntos importantísimos que, pues, de acuerdo a mi parecer, he planteado en primer lugar unas situaciones internacionales supremamente tensas, sobre todo con el país vecino de Venezuela, dado que lo que ha expresado Duque directamente y lo que en términos generales ha planteado el Centro Democrático, el partido del cual hizo parte o hace parte, tiene que ver con el alinderamiento a las políticas norteamericanas de presión, fundamentalmente a Venezuela, para tratar de desestabilizar ese país y generar una política pro-norteamericana. Es supremamente preocupante que en el viaje que hizo Iván Duque a Estados Unidos y las declaraciones que dio a la prensa
sobre todo después del encuentro que tuvo con el vicepresidente norteamericano Mike Pence, de querer en este momento retirarse incluso de UNASUR, que pues tiene implicaciones no solamente para la economía, sino para la integración latinoamericana. Igualmente, el hecho de haber ya planteado el no reconocimiento al presidente Maduro, pues significa una situación de confrontación a nivel internacional. Dado que la política norteamericana y la política que ha venido planteando Uribe, igualmente que lo hace Duque, es el de no estar de acuerdo con la autodeterminación nacional, sino empezar a generar una política de intromisión en los asuntos internos de Venezuela. Bueno, ¿qué nos quiere aportar para ampliar eso? Sí, lo que plantea Guillermo es algo muy delicado y es algo que efectivamente se va a venir desarrollando. Ya lo planteaba el profesor, periodista y analista Gilberto Tobón, un abogado antioqueño, que se ve venir ese enfrentamiento en el cual nosotros no tendríamos que estar involucrados como país, pero efectivamente la posición que ha tomado el presidente electo es ese, ¿no? de estar entrometiéndose y de frente, ¿no? Frente a lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, en el sentido de decir que UNASUR tiene que desaparecer, que el presidente de Venezuela tendría que irse, cuando es una determinación que tendría que tomar el pueblo, en primer lugar, y segundo lugar, pues no es solamente Colombia el que tendría que decir eso en caso de que eso llegara a pasar, sino que tendría que ser la comunidad internacional, algo que tampoco estaría dentro de los parámetros de la política internacional en este momento, pero que efectivamente eso nos va a llevar seguramente a tener una tensión muy fuerte y quienes vamos a padecer lo que llega a suceder, pues vamos a ser principalmente los colombianos. Un principio fundamental para las relaciones internacionales es la autodeterminación nacional. Y contrasta esa postura de Iván Duque y de los dirigentes en este momento del nuevo gobierno con la postura del nuevo presidente de México, López Obrador, quien ya ha manifestado que nuevamente retomará, como ha sido tradición de los gobiernos en su mayoría mexicanos, de estar con una bandera de la autodeterminación de los pueblos. Y es lógico, ¿no? Y es lógico que esa postura sea un principio a nivel internacional precisamente para que los países respeten las decisiones que deben ser muy libres de cada una de las naciones. Y autónomas, claro. Y autónomas para evitar confrontación y guerra. Sí, en este momento, Guillermo y Carlos, el hecho de que en México haya ganado las elecciones Andrés Manuel López Obrador significa que va a cambiar un poquito la posición que tiene el gobierno norteamericano. Ya no va a ser tan fácil. Las decisiones que tenía va a tener que mirar a ver cómo la reversa y de qué forma replantea nuevamente esa posición política frente a lo que pueda suceder con Venezuela. Ya también lo hablamos aquí extra micrófono, el Fondo Monetario Internacional ha hecho una intervención frente a otros aspectos que vamos a tratar ahora, como es el acuerdo de paz, pero a nivel internacional es importante que nosotros analicemos eso que está pasando frente a la atención internacional, como lo hemos venido haciendo en este momento. Bueno, hay algo pues que en el albor popular pensamos durante el momento que se fue a tomar, digamos, la decisión de votar, el momento de nuevo gobierno. Normalmente se decían, bueno, el gobierno va a ser mucho mejor, o va a ser igual que Uribe, o va a ser un gobierno de extrema derecha. La pregunta voy a enfocar en, ¿será mucho mejor que el de Santos, será mucho mejor que el de Uribe, o será algo diferente al que han planteado los dos gobiernos? Guillermo. Pues como están las cosas, este es un gobierno de confrontación, dado que la postura
indudablemente de Duque, pues es la misma postura de Uribe y por lo tanto va a ser de confrontación frente a cualquier posición pues democrática o de izquierda que exista en Latinoamérica. Y es tan grave la situación que pues Santos nos deja un país prácticamente vinculado a la OTAN y a las políticas militares norteamericanas, de tal manera que si la intención de los Estados Unidos es la de intervenir, como así lo anunciara el presidente Trump en febrero pasado, pues la situación se agravaría porque Colombia necesariamente ya vinculado a la OTAN no solamente tendrá que disponer del 2% del Producto Interno Bruto como así lo catalogan ya pues ese acuerdo, sino que además tendría que entrar pues en un conflicto. Por eso la situación de todas maneras es grave, pero me parece algo importante lo que señala nuestro compañero analista César Campos, quien ha expresado que Trump tendrá necesariamente que revalidar medidas que inicialmente había tomado, teniendo en cuenta que en el ajedrez internacional pues México está en este momento con una posición pro-norteamericana y que próximamente, en cerca de 2 meses, ya entrará el nuevo gobierno con una posición que francamente se opone a la política de intervención que ha sido característica de los Estados Unidos. Sí, claro, es algo que se ve venir y que se va a dar efectivamente tan pronto Andrés Manuel López Obrador se posesione, porque definitivamente lo que usted menciona, Guillermo, es así. Las políticas del gobierno de López Obrador van a ser totalmente diferentes a las que tiene en este momento Peña, el presidente mexicano. Desde otra perspectiva, Carlos plantea algo que hace referencia a lo que podría llegar a pasar con el gobierno de Duque. Yo creo que ya en muchos espacios periodísticos y opinión han manifestado que el gobierno de Duque sería igual o peor que el de Santos, porque va a gobernar seguramente Uribe. Mire usted que en la campaña política Duque dijo que él iba a ser independiente, que iba a nombrar independientemente todos los colaboradores de su gobierno, y en este momento ¿quiénes están ahí? Todos los amigos de Uribe, todos los que han trabajado de la mano cercana a Uribe son los que están ahí. Además, todos vienen del sector privado, que eso es una cosa que nos debería preocupar a todos, ¿no? Porque la gente que está ahí va a estar defendiendo los intereses de ellos mismos. Bueno, y ya comenzó un temor, pues, que ya lo percibimos en las redes sociales, todos los días en las noticias, acerca de la problemática que hay con las, digamos, las desapariciones forzosas de los líderes asesinados. Ya llevamos más de 130 líderes, que pues es preocupante. Ya van 10 semanales de líderes que están asesinando, y pensamos que es prácticamente la copia del anterior gobierno desde hace 16 años, cuando comenzamos a ver esas matanzas, esas masacres, simplemente porque están, digamos, reclamando los derechos, sobre todo lo de la restitución de tierras. Eso es así. Entonces yo pienso que la sociedad nuestra ya siente ese temor, ¿sí? Estaba preocupada sin haberse posesionado, y vemos esa tensión. Y es que, como dice usted, Carlos, sin haberse posesionado, y la última encuesta, es decir, la encuesta de estos días, ya empezó a arrojar desfavorabilidad para Iván Duque, cuando tenía, se supone que una favorabilidad de 52%, en estos días ya las encuestas le dan un 35%, y es que no es para menos, porque otro de los puntos que son claves en este nuevo gobierno es que va a haber una situación de terapia intensiva frente a los acuerdos de paz. Hay una situación supremamente peligrosa, sobre todo en lo que tiene que ver con los diálogos con el ELN,
dado que ya lo ha expresado públicamente el señor Duque, que pues no le interesa dar continuidad a el proceso con el ELN. El ELN ya lo manifestó muy claramente que si no es un acuerdo de Estado, él no va a llegar absolutamente ni siquiera a la mesa de negociaciones, porque la situación que se ha venido presentando con las FARC pues han sido de incumplimiento en gran parte de los puntos, y esa situación indudablemente de incumplimiento pues conlleva precisamente a que haya una situación tensa, no solamente con los grupos que están al margen de la ley, que quieren vincularse, en el caso del ELN, sino también con los que ya han firmado el acuerdo de paz, dado que el gobierno mismo y el nuevo gobierno han empezado a fortalecer más bien la disidencia, porque en última les está dando la razón. Entonces es una situación complicada, la puja precisamente por el manejo de la JEP, pues de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues también ha venido poco a poco generando no solo más tensión, sino empezando a acabar prácticamente con los acuerdos de La Habana. Es que cómo no tener dudas el ELN, si en este gobierno, que fue donde se hizo anuncio con bombos y platillos sobre el proceso de paz, no se ha cumplido, y el gobierno que viene, el gobierno electo, desde su campaña ha dicho que va a hacer trizas la paz. Imagínense si va a hacer trizas un acuerdo que se hizo, que fue un acuerdo de Estado. ¿Qué podría pasar con el ELN si ni siquiera se ha llegado a ningún acuerdo? Pues mucho menos irán a llegar a acuerdos si ellos quieren acabar el que ya está establecido, pues con el ELN, y seguramente no irán a llegar a nada. Pero es importante mirar eso que usted menciona, Guillermo, frente al proceso de paz, ¿no? Ya fuerzas extranjeras, digamos, de opinión, han venido manifestándose frente a eso. Ya no le va a quedar tan fácil al actual gobierno hacer trizas en el acuerdo de paz, como dijo este señor Londoño, sino que las cosas van a ser un poquito diferentes. Recuerden ustedes, amables televidentes y compañeros, que las ayudas internacionales vienen de países desarrollados, y esos países que tienen el poder económico han hecho manifestaciones a través del Fondo Monetario Internacional que si no se respeta ese acuerdo de paz, las ayudas también se van a restringir. Bueno. Eso dijo la señora Cristina Legarte del Fondo Monetario Internacional. Entonces, mire que la cosa, aparte de que ha bajado la popularidad del señor Duque, pues la cosa no está tan fácil sin haber empezado ni siquiera el cuatrienio. No, y la popularidad seguirá bajando, no solamente también con este problema que hay de los líderes, sino también por la reforma tributaria que vienen, más impuestos, sobre todo favoreciendo a los multinacionales, a los empresarios. Entonces ese es otro tema que vamos a traer ahorita después de los comerciales que presentamos a continuación de este programa. Continuamos entonces con este tema de mucho interés para todos, y bueno, antes de continuar con lo que preguntaba anteriormente sobre la reforma tributaria, porque ya hay también preocupación sobre todo la clase trabajadora que va o percibe de 2 salarios mínimos. Entonces, sí. Pero queremos resaltar, y como para cerrar el tema de lo de la jurisprudencia internacional acerca de lo de la JEP, ¿qué está pasando con lo de la JEP, Guillermo y César? Para entenderle un poquito a la gente, porque está hablando pues que se van a ver cambios, que se están haciendo algunas propuestas, y esa preocupación también nace en los colombianos sin saber qué cambios es lo que va a hacer. Bueno, las modificaciones que emprendió el Centro Democrático y pues el sector de Iván Duque a la JEP,
lo que dejan entonces es la posibilidad, o mejor dicho, la impunidad a los crímenes cometidos por la fuerza pública. Y la expresión de algunos generales y algunos militares que critican esa postura, porque han entendido que la JEP, antes de perjudicar a los militares, lo que hace es, en términos generales, es favorecerlos y abrir el camino para que realmente haya por verdad y reparación, como lo expresa el eslogan de la JEP. Es tan así que el mismo general Montoya se vinculó a la JEP esperando que haya de verdad justicia. Y los mismos voceros del Centro Democrático lo que hicieron fue amenazas a esos militares para que los llamaran a retiro forzoso. Eso es una situación preocupante porque tensiona no solamente la situación en las Fuerzas Armadas, sino la situación que tiene que ver con el proceso de paz. Es preocupante además porque esa situación es más o menos similar a lo que se presentó cuando Pablo Escobar. Es una situación igual de amenazar a los militares que no están de acuerdo con la voluntad del Ejecutivo y en este caso del nuevo Ejecutivo. Usted mismo lo expresó, que la situación no solamente tiene que ver con el proceso de paz, sino también con el asesinato ya sistemático de líderes sociales, que no son 131, sino que ya van 137 líderes sociales asesinados. Indudablemente la comunidad internacional está supremamente preocupada, y no solamente la internacional, sino todo el pueblo colombiano, porque es una situación que se pensaba había quedado atrás. De ahí que yo expreso otro de los puntos de la nueva situación con el gobierno de Duque, que tiene que ver con el autoritarismo, que ya lo ha expresado, recortes a las libertades y derechos individuales y colectivos, expresado incluso por el famoso candidato, pues digámoslo así, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, que ya expresó la intención del nuevo gobierno para regular la protesta popular, la protesta social, que son espacios que hacen de un país la posibilidad de que sean o no democráticos, de modo que cerrar esa ventana significa definitivamente entrar por el autoritarismo, tal como sucedió en los gobiernos de Uribe, las amenazas permanentes y el cogobierno con los paramilitares, pues son prácticamente situaciones muy complejas, de un oscuro panorama para la situación del país. No se les olvide que esa política de liquidar al opuesto en estos diferentes países ha sido una política aplicada por el Pentágono, que tiene que ver con la famosa política de seguridad nacional, y que pues indudablemente va a llevar al país a una situación de autoritarismo. Seguramente ya empezará temor de parte interna de los militares, porque este ministro entrante, Guillermo Botero, ha sido enemigo acérrimo del proceso de paz, que no ha estado de acuerdo en nada, y prácticamente pues los que han ayudado a los militares a ese proceso deben sentir temor también al interior de las fuerzas militares, porque va a venir seguramente algunos cambios, y él lo que va es tratar de tumbar todo ese proceso o echarlo al olvido, o pienso yo que todo irá a la borda de lo que se ha hecho en el gobierno de Santos. Entonces, bien, continuando, Guillermo. Pero eso se complementa con una situación que ha venido planteando Duque, que lo atenuó en las últimas semanas de la campaña,
pero que fue ratificado por Uribe y que fue nuevamente retomado por Duque, que tiene que ver con el recorte, la pretensión de unificar las cortes. Claro, sí. Ellos lo han expresado públicamente de que no lo van a hacer, pero en términos generales, cuando Uribe de nuevo destapó la polémica, pues lo que generó fue la intención de unificar esas cortes. Eso pues también genera una situación de tensión en el sector judicial, máxime con la nueva ministra de Justicia, que ya iremos a mirar y que pues prácticamente fue nombrada para empezar a tratar de promover esta situación, de modo que las cosas no pintan muy bien y como usted lo manifestó desde hace rato, la intención también de hacer una reforma estructural, para eso se trajo al señor Carrasquilla, pues conduce a que sea otro de los puntos claves de lo que nos espera a los colombianos. No, y otro punto que la sociedad siente temor, porque ya el solo hecho de tocar esa parte de que más impuestos, de que más situaciones que tienen que ver contra la clase trabajadora y más beneficios para la gente que tiene sus empresas, sus multinacionales. Entonces no hay como esa igualdad, ¿no? Es un gobierno de ricos para ricos, no para los pobres. Pero miren usted que yo quería retomar un poquito lo que decía Guillermo frente a la reforma de la justicia. Anular las cortes que hay en este momento y dejar una sola es retroceder nuevamente antes de la Constitución del 91. ¿Y eso qué lleva? Pues eso lleva a que volvamos nuevamente al punto número 3 que mencionaba usted, Guillermo, al autoritarismo, a centrar el poder en el Ejecutivo. Es decir, que nos vamos a convertir casi que en una monarquía, porque vamos a retroceder todo ese montón de tiempo, toda esa lucha que hemos generado, y con eso va a caer indudablemente uno de los mecanismos de participación de defensa de los derechos fundamentales, como la tutela, porque terminando las cortes, unificándolas en una sola, también empiezan a modificar ese mecanismo de defensa que es tan importante. ¿Para quién? Para los pobres. Porque mire usted que la tutela es la única que ha hecho posible en algunas ocasiones que las EPS, las grandes EPS, que son las que manejan los recursos que debía manejar el Estado directamente, no cumplan con lo que tienen que cumplir frente a la salud de los colombianos. Entonces a mí me preocupa muchísimo esa reforma a la justicia y convertir en una sola corte, argumentando que es porque van a resolver, entre otras cosas, alguna baja en los gastos fiscales que tiene el Estado. Entonces que reduciendo a una sola corte es mucho mejor, porque van a centralizar todo en un solo lado y que aparte de eso van a ahorrarse un dinero, cuando no funciona en este momento que hay diferentes cortes que tienen autonomía y que hay una descentralización en ese sentido. Mucho menos irán a funcionar así, donde entre otras cosas también plantean que se nombre de bolsillo el contralor y el procurador. Entonces estamos frente a la reforma de la justicia y los órganos de la justicia, nos vienen cosas muy graves, muy graves. Esa reforma, de todas formas, pienso que cada gobierno viene con propuestas a través de sus congresistas para ayudar y empujar, pues con un fin más que todo particular, un fin del mismo gobierno y un propósito, y como digámoslo así abiertamente, pues el gobierno anterior de Uribe dejó muchas cosas que dejaron entredicho muchos procesos jurídicos hacia él, hacia el gobierno, y pues ha colocado el mismo, digamos, grupo, y pretenden ahora unir esas tres sistemas de justicia, sí, para poder lograr minimizar, digamos, todos esos intermediarios y no poder desviar la situación para el beneficio de ellos. Pienso yo que ese es el objetivo que pretenden. Lo que quieren es indudablemente impunidad, sí, frente a todos los crímenes, masacres y delitos, porque pues para nadie es un secreto que en los dos gobiernos de Uribe la mayoría de ministerios y la mayoría de funcionarios altos pues fueron realmente pues están comprometidos con problemas delictuales, ¿cierto? Lo mismo que empieza a verse el nuevo gabinete ministerial de Duque,
si miramos uno por uno, ahora que lo vamos a hacer, pues de alguna manera algunos de ellos están con señalamientos de paramilitares, con algunas investigaciones, y pues eso lo que nos está diciendo es que en términos generales el gobierno de Duque pues es el tercer gobierno de Uribe para tratar de seguir tapando todos los crímenes que han habido, que no se han podido realmente dilucidar, de todas las investigaciones relacionadas con los nexos y vínculos que lo señalan a la creación de las Convivir y luego de los paramilitares, y que pues esa situación no se ha aclarado, que ha sido tan grave que el mismo Washington Post y el New York Times lo han estado recalcando últimamente. Bueno, hemos tocado entonces varios temas tan importantes como la atención permanente a nivel internacional, los acuerdos de paz, pues que siguen digamos, en esa discusión, en terapia intensiva, como lo ha mencionado aquí en la agenda Guillermo, el autoritarismo, la reforma a la justicia, y vienen ya otros temas tan importantes como la reforma pensional, la salud en crisis, que eso también la gente pues ha visto que esto no, como que no mejora, cada día se enferma más esta situación y hay preocupación porque no hay nada que nos pueda a nosotros, sobre todo a la clase trabajadora, no mejoran las clínicas, no mejoran la atención, no se inyectan los recursos. Ahorita, por ejemplo, en el gobierno de Tolima se está pensando, por ejemplo, por qué la clínica anteriormente de Federico Lleras en el Limonar, sí, ya el Estado ya vendió, digamos, está vendiendo esa sede para cubrir algunos pasivos que no pudieron atender anteriormente. En lugar de inyectarle recursos del gobierno, lo que hacen es quitarle. Entonces, venderla y eso no, es que eso no produce. Imagínense quién va a comprar algo que no sirve. Cuando alguien la compra es porque sirve, ¿cierto? Y sin embargo, ese hueco tan grande que tiene el hospital departamental, el Federico Lleras, es porque ellos sí tienen que prestar servicio y las EPS se quedan con el dinero. Pero ahorita creo que vamos a hablar de la reforma pensional. ¿No estoy mal? Sí, claro. Uno de los aspectos que ha planteado el mismo nuevo gobierno, los mismos funcionarios y sobre todo pues Iván Duque, tiene que ver con la posibilidad de empezar a gravar los copagos proporcional a desde los dos salarios mínimos en adelante. Es decir, que la gente que va a resultar en términos generales va damnificada, la gente del pueblo y la clase media, porque 2 salarios mínimos pues no representan mucha cosa y ya le grabarían un 30%, y así sucesivamente hasta llegar a 4 o 5 salarios mínimos que pagarían un 60%, de ahí en adelante. Fíjese que los salarios más altos que tienen que ver con los congresistas y que tienen que ver con los funcionarios del Estado, a ellos el gravamen tendría que ser el mismo cuando el salario supera 10 veces más el salario de un obrero, empleado. Entonces, y lo otro, lo que dice Carlos, es totalmente cierto. La situación de la salud, tal como la ha expresado el nuevo gobierno, pues no va a hacer nada diferente que seguir con los mismos paños de agua tibia, fortalecer las EPS cuando son las EPS las que tienen todo el sector de salud estatal en crisis, y no se avisora realmente una política que atienda y que vaya a resolver esa situación de tragedia que vive la salud del pueblo colombiano. Sí, hace 2 meses cerraron Medimás en Bogotá y esta semana cerraron aquí Medimás en Ibagué, una clínica que inicialmente se veía muy fuerte, muy poderosa, pero que los recursos que el Estado gira para esas EPS se ha ido desapareciendo, y se investiga y no pasa nada. Y que la misma superintendencia dio aclaración que no, que pues se veía muy bien lo que se le había inyectado los recursos, y pues que ellos tenían su tiempo para poder recuperar, pero que seguramente iban a salir bien. Y lo que salieron fue bien, pero rápidamente del olvido, porque ya mucha gente
ha sido despedida de estas EPS, muchos empleados, y la preocupación que hay porque ahora quién va a atender, ¿sí?, toda esa masiva personas afiliadas que están en esa EPS. Bien, entonces, ¿qué otras políticas laborales nos hacen No, falta pues se espera, como ha sido ya expresado por el ministro de Hacienda, por el nuevo ministro de Hacienda, pues que las políticas neoliberales sean nuevamente el pan de todos los días, la venta de activos del Estado, lo poco que queda. Ya han anunciado incluso la posibilidad de vender más acciones de Ecopetrol. Ya el señor Peñalosa se adelantó vendiendo en esta semana anterior la eléctrica, la empresa de energía la eléctrica. empresa de energía eléctrica de Bogotá, que era la joya de la corona, y está pues en venta con incluso un valor supremamente bajo, porque se la entregan precisamente a los amigotes del sector financiero y del sector empresarial, como es la característica y como lo vamos a ver de la composición del nuevo gabinete. Entonces, pues yo creo que ahí podríamos empezar a mirar concretamente los que tiene ya como elegidos para asumir los ministerios el próximo 7 de agosto. Pero antes de eso, Guillermo, tengo aquí un punto muy importante sobre la política educativa neoliberal, que también No, pero es yo creo que se lo importante, podemos tratar ahí cuando hablemos de la futura porque, ministra. sí, porque también pues ahorita hay algo importante, pues que en las redes sociales lo he escuchado, el caso de la ministra que nombraron de ministra de Educación, que fue muy cuestionada. María Victoria Angulo. Sí, que fue cuestionada por los famosos perniles que vendía 40.000 pesos. Y entonces, en el gobierno de Peñalosa ella hizo unas... Sí, claro. Los del programa de apoyo escolar. Desde 2013 viene entonces, ejerciendo como secretaria. Yo pienso que esa política educativa de Bogotá. Esa política educativa del nuevo gobierno tiene que también, digamos, reestructurarse seriamente, y porque pues ahorita mismo he escuchado que ustedes van a entrar y los docentes entran en una marcha para protestar por incumplimientos que han habido, que el gobierno Santos no le deja a cumplir. Entonces, eso seguirá igual que la salud, ¿no, Guillermo? Sí, será una situación de tensión, porque la nueva ministra, María Victoria Angulo, que se irá a posesionar el 7 de agosto, pues es fiel promotora de la educación contratada, es decir, del neoliberalismo, de tal manera que la modalidad de colegios en concesión, como lo ha hecho en Bogotá, pues se irá a extender en todo el país, y ahí irá a tener la resistencia de la Federación Colombiana de Educadores, del Magisterio y de todos los colombianos que vemos que las políticas educativas del Estado son políticas que lo que pretenden es realmente acabar con la educación pública y fortalecer la educación privada, de tal manera que las tensiones en el sector educativo antes de posesionarse ya empiezan a partir del 25 de julio, dado que no solamente los asesinatos nos hacen levantar a los docentes, sino también esa ministra que desde ya anuncia políticas que son en retroceso de todos los acuerdos que ha venido estableciendo el magisterio y que estableció con el gobierno de Santos, que también le ha incumplido al magisterio. Bien, entonces vamos a ir unos comerciales para continuar con el análisis del gabinete presidencial próximo a posesionarse. Continuamos entonces con esta segunda parte de la opinión pública. Recordemos que nos pueden seguir por YouTube, todos estos temas de mucho interés. Igualmente invito a mi portal pavonroca.com, a Emancipación Obrera y CMC Virtual. Hay en este gobierno ya postulado, ya casi nombrados,
14 ministros y entre ellos hay la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Entonces, pues no vamos a hablar de todos, pero vamos de pronto a hacer algo importante o relevante en cada uno de ellos. Los vamos a mencionar pues para darle información a la gente quiénes son los futuros ministros de este gobierno de Duque. Principiando por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, directora Gloria Antonio Alonso Másmela, directora de Departamento de Planeación, Andrés Valencia Pinzón, ministro de Agricultura, Guillermo Botero, ministro de Defensa, Juan Pablo Uribe, ministro de Salud, Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, Alicia Arango Holmes, ministro de Trabajo, el Ministerio de Justicia, Gloria María Botero, Ricardo Lozano como Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, está el de Comercio, Industria y Comercio José Manuel Restrepo, de Minas y Energía María Fernanda Suárez y ministra de Educación María Victoria Angulo, esta última que ya hablamos que ha sido una de las más cuestionadas. Que es ibaguereña. Que es ibaguereña, sí. Y pues lamentamos porque nosotros como ibaguereños y tolimenses, pues algunos están de acuerdo y otros pues no nos ha gustado esa actitud o esa posición que fijó desde antes con esa situación de los perniles, ¿no? Entonces esperamos de que ese pernil que tiene ahorita el Ministerio de Educación sea mucho mejor, mucho más equitativo, sea más transparente, y eso es lo que esperamos los colombianos, porque la verdad, si continuamos con un gobierno donde no se maneja esa transparencia, pues vamos a seguir en lo mismo desde hace muchos años. Bien, entonces mis queridos compañeros, ¿por dónde comenzamos? ¿Por el ministro de Hacienda? Alberto Carrasquilla. Entonces, Alberto Carrasquilla, a ver, ¿qué tiene tan relevante? Lo que pasa es que Alberto Carrasquilla resume en esencia lo que significa el gobierno o lo que significará el gobierno de Iván Duque, tercer mandato de Uribe, dado que pues, fue el ministro bandera del gobierno de Uribe en el año 2003 al 2007, su nombre ha sido muy sonado, sobre todo últimamente con el escándalo de la Panama Papers. De los Panama Papers. Es decir, es una 1.245 colombianos estuvieron ahí vinculados, entre esos Carrasquilla. Sí, claro. Además, pues pertenece comprometido con la firma Mossack Fonseca, ¿no? Que era accionista de la sociedad panameña Navembi Investment Group, Inc., que en la que tiene el 33%. De modo que es un escándalo ya de corrupción supremamente grave, y es la ventana del gobierno, del Ministerio de Hacienda del gobierno de Duque. Tiene unos antecedentes, fue el que subió el IVA a toda la canasta familiar, propuso reducir el salario mínimo, eliminó el recorte de la mesada 14, obviamente, que era el ministro de Uribe. Además benefició a una serie de empresas multinacionales como la Rubiales, como la Drummond, como Glencore, y familias entre las que se encuentran los mismos hijos del presidente, con las famosas zonas francas que todo el mundo conoce, es decir, un personaje supremamente oscuro, un personaje que contribuyó a la liquidación de Telecom porque él mismo fue el que la propuso. Su política es golpear al débil y fortalecer al fuerte. Es la ley del nuevo ministro de Hacienda. O sea, que no nos depara nada bueno para nosotros. Yo quiero comentar algo que la columna de Daniel Coronel lo tituló El Plutócrata, y decía entonces algo de lo que dice Guillermo. Dice, durante el gobierno de Uribe en el 2005, el 22 de julio, con el acto legislativo 01 del 2005, eliminó la mesada 14, pero unas semanas después, solamente 6 semanas después, con el decreto número 3150 del 2005, él
y otros altos funcionarios, como por ejemplo el director de la Aduana Nacional, los ministros, viceministros, director de la Aerocivil, secretarios, altos comisionados para la paz, asesores presidenciales, consejeros, etcétera, se aumentaron 16 salarios al año. Y eso sí no fue inflacionario. Es decir, que en ese momento, como decía Guillermo, es supremamente fuerte lo que viene para los asalariados, para los que devengamos un salario que no es alto, que no está por encima de los 5 millones de pesos como los que mencionan ahí, porque ninguno de los que tenga salario alto va a quedar grabado. Igual o de la misma forma como van a quedar los salarios bajos. Es decir que en ese momento, lo que yo decía anteriormente, en este gobierno y con este señor se van a empezar a defender más los intereses de la gente de clase alta, y este va a ser un gobierno bueno para los ricos y malo para los pobres. Lo mismo que el de Uribe y obviamente el de Santos. Yo creo que peor va a ser este. Sí, claro. Porque lo que no se hizo en esos 8 años de Uribe y en esos otros 8 años de Santos van a ser la puntada final ahora, ¿sí? Porque es posible que para un próximo cuatrenio ya no estarán en el poder. Si las cosas siguen como están y se sigue manifestando como pasó en las elecciones del 27 de julio, donde fue muy poca la diferencia que se logró para derrotar al candidato Petro, pues posiblemente va a pasar lo que pasó en México, ¿no? Andrés Manuel López Obrador duró 3 elecciones, es decir, 18 años, porque hay sexenios, 18 años para llegar al poder, pero ya la gente estaba convencida que no era la solución seguir votando por los mismos, y entonces decidieron cambiar. Posiblemente este va a ser un gobierno donde se van a aplicar con el rigor y con la fuerza que caracteriza a la oligarquía para grabar mucho más de forma onerosa a los pobres. Seguramente que con estos personajes oscuros, como lo ha dicho aquí Guillermo, el estatuto anticorrupción, pues lógicamente va a estar, digamos, derrotado en ese aspecto, y pues no va a tener nada de relevancia, porque los pesos pesados de este ministerio y de este gobierno pues van a contrarrestar y van a tratar de mirar a ver cómo echan atrás. A pesar de la cantidad de firmas y el apoyo del pueblo, va a ser muy difícil. Sí. Entonces, continuamos con qué otro importante ministro. El Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, nuestro canciller, a partir del 7 de agosto, Carlos Olves Trujillo, pues nada menos que ese personaje, ha estado en todos los gobiernos buscando, como dicen, la mermelada, buscando la burocracia, claro, ver cómo está, y ahí lo logró. Es el representante de la vieja política tradicional. Acompañó a Duque precisamente a hablar con Pence, y lo acompañó también a hablar con las altas cortes. Es decir, el interés es tratar de aclimatar el ambiente a nivel interno para desplegar toda una posición a nivel internacional a favor de la política norteamericana de agresión y de intervención a los otros países del mundo. Entonces, nada bueno podemos esperar de este dirigente empresarial del Valle, abogado del Valle del Cauca, pues, que ha sido diplomático, que fue ministro del Interior también, que fue ministro de Educación y además constituyente del 91, pero que, como lo dice usted, ha sido un camaleón en cada uno de los gobiernos, se ha colocado obviamente al servicio de la política neoliberal, y pues es uno de los baluartes de esa política del gobierno Duque de mano dura frente a los gobiernos latinoamericanos que de pronto adoptan posturas de independencia frente al imperio, frente a los norteamericanos. Bueno, viene una ministra, César, que ha sido también cuestionada y muchos preguntan, le dieron un buen cargo como ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ¿no? Sí, Nancy Patricia Gutiérrez es cundinamarquesa, pero ha tenido problemas con la chuzada del DAS, con parapolítica. En este momento estaba fungiendo como directora de Asomóvil, pero como les decía, está salpicada por investigaciones cuando fue senadora de la República, y sin embargo con todos esos antecedentes la nombraron ahora
ministra del Interior. La premiaron. Sí, la premiaron. Es una, entre comillas, es una liberal, pero ha estado apoyando a Pastrana y a Uribe. Es decir, que ha sido la palabra que utilizó Guillermo, es una liberal camaleónica, que ha venido entonces mirando a ver en qué parte se puede ubicar. Mire usted que ahí está, con el apoyo que le dio Uribe, ahí fue premiada con ese ministerio. Bueno, Guillermo, y Gloria Alonso Másmela, directora de planeación, ¿qué decir de ella? Bueno, ella es una economista surgida de la Universidad de los Andes. No ha sido muy sonada, ¿no? Ella pasó por el Banco Mundial, por Fedesarrollo y por el INCOMES. Dentro de su experiencia, pues estuvo en el Fondo Monetario Internacional. Es, digamos, como que un eslabón con la banca internacional, porque estuvo trabajando con el Banco de Inglaterra, el England, y la Reserva Federal. En el año 2009 y 2012 fue directora de la política macroeconómica del Ministerio de Hacienda, es decir, no está lejos del señor Carrasquilla, y estuvo también encabezando de la cartera del ex candidato presidencial Zuluaga. Sí. Es decir, fue dentro de su misma de la misma cuerda. De la misma cuerda. O sea que la directora del Departamento Nacional de Planeación no se espera nada bueno, sino la ejecución, obviamente, de toda la política que le diga a su patrón, el senador hoy Álvaro Uribe. Bueno, César, y en cuanto al tema del agro, con el nuevo ministro Andrés Valencia Pinzón, ¿qué esperamos? Andrés Valencia. Porque la reforma que hay ahorita, digámoslo así, mire, por ejemplo, lo de la restitución de tierras, que es lo más cuestionado. Ahí se va a presentar un problema muy fuerte, porque miren ustedes que quien estaba ahí en el empalme era el señor Afurí, el esposo de la senadora Cabal, y es muy difícil porque, pues como decía Guillermo, todos son de la cuerda de Uribe, y seguramente que en ese aspecto va a ser muy difícil que se lleven a cabo la restitución de tierra nuevamente, y ojalá y no pase lo que pasó con Agronegocio Seguro, ¿no? Que creen un nuevo órgano para, entre comillas, girar recursos para los pobres y se embolsillen ese dinero. Y en cuanto a la coca. Andrés Valencia Pinzón fue gerente del ICA. Ustedes pueden mirar qué experiencia tiene y qué visión tiene, porque la gerencia de él la ejerció precisamente en los gobiernos de Álvaro Uribe, sí. Y en el primero de Santos. Él en este momento se desempeñaba o se desempeña todavía como presidente de la Federación Nacional de Avicultores. Sí. Es decir, no es de FENAVI también. Fue gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. O sea que no es ninguna perita en dulce, e igualmente, es decir, es el prontuario de todo el empresariado que va a apoyar la política neoliberal del gobierno de Duque. Y viene del ministro Estrella de Defensa, que estaba de presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, fíjense, el representante de ellos, que ya hemos dado algunas puntadas en relación a su lamentable declaración sobre establecer una ley estatutaria para regular la protesta social, es decir, en un Estado social de derecho, lo que vamos es a tratar de cuando ellos quieren, entonces dejar que la gente proteste, y cuando no, cuando les conviene, reprimen, y cuando no les conviene, porque entonces, es decir, es la doble moral, es la postura a favor de, como dice César, de los de arriba. Y en ese caso, miren ustedes que encontraba ahí en las consultas que hacía que el artículo 37 dice: toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Y para eso precisamente es que quieren cuadrar esa ley estatutaria, porque ustedes saben que una ley estatutaria es mucho más fuerte que la ordinaria y no se puede modificar sino mediante acto legislativo. Entonces, en el Congreso
esperan tener las mayorías para crear eso. Pero además de que el señor Botero ha sido por más de 15 años director de FENALCO, no tiene ninguna experiencia en el campo militar. Usted se imagina con todo lo que se viene en este gobierno, con toda la protesta social que se va a venir, con todo lo que llega a suceder frente a los diálogos con el ELN, con las bandas criminales que hay, un tipo sin experiencia frente a uno de los ministerios que en un gobierno como este sería un ministerio de gran importancia. Pero no, el señor se va a preocupar por reprimir la protesta social. Una cosita que es importante aclarar ahí es que precisamente impulsan la ley estatutaria porque la reforma que pretendieron hacer a través incluso del Código de Policía, Sí, que recortaba y regulaba el derecho a la protesta, lo tumbó fue inconstitucional la Corte por inconstitucionalidad en el 2017. Entonces ellos retoman nuevamente eso y como ya definitivamente la Corte les dijo, no, es que tiene que ser una ley estatutaria, lo van a hacer a través de la ley estatutaria. Es decir, en Colombia lo que se va a instaurar es una dictadura civil manejada por pues una clase política mafiosa que está a favor del micro y gran tráfico de drogas y que pues de todas maneras es lo que tiene y lo que ha venido incluso denunciando Petro, porque en alianza con el narcotráfico mexicano. Entonces me parece que acá prácticamente lo que se está cumpliendo es entregarle el Ministerio de Defensa a alguien que no sabe, para que no se dé cuenta ni qué es lo que pasa en este país y para que reciba las órdenes del señor Uribe y de los narcotraficantes, como lo hicieron en el DAS y como lo hicieron con las famosas chuzadas que todo el mundo conocemos. Ahora Juan Pablo Uribe Restrepo, que es el nominado a Ministerio de Salud. Nos hace un llamado aquí el jefe de audiovisual, productor. El tiempo ya se nos está esos agarrando. son los más. Pero... sí, pues de todas formas hay una cosa que valdría la pena hacer rápidamente, un comentario relevante, porque cada uno tiene su posición como ministro, el gobierno mismo. Pienso que la oposición de este nuevo Congreso les va a quedar muy difícil, digamos, poder hacer un trabajo de tal manera que puedan como atajar, como contrarrestar todas esas políticas que ellos vienen para reformar. No, indudablemente que quien escoge y quien organiza son los sectores de la política tradicional que estuvieron en la campaña de Iván Duque. Ahí están los conservadores, está Cambio Radical, está el gobierno de Santos, el partido de la U. Lo que pasa es que sí han tenido unas diferencias en la última semana debido a la conformación de los ministerios y la exigencia que viene haciendo el sector de Santos y el sector de Vargas Lleras es pues que se sienten lesionados porque no les han dado ministerios. Por eso es que Duque en este momento tiene en remojo dos ministerios, que es el Ministerio de las TIC y el Ministerio del Transporte. Entonces ese es el famoso pues lista de dignatarios que vamos a tener los colombianos a partir del 7 de agosto. Bueno, ya como resumen, y despedía a Guillermo su resumen corto y César acerca de este tema, ¿qué podemos nosotros, como dice, esperar? Nada bueno podemos esperar, es lamentable y era lo que todo el mundo estábamos mirando, por lo menos cerca de 8 o más millones de colombianos, ¿no? Lamentable que otros 7 millones de colombianos no hayan ni siquiera votado. Y lamentable que mucha gente del pueblo se haya dejado embaucar y que ahora el país tenga que vivir una situación tan difícil como la que se viene encima. Bueno, César. Bueno, esperamos una crisis social, económica, política y militar. Ojalá las cosas no se vayan al extremo, pero nos va a ir mal seguramente en este gobierno. Hemos llegado al final de este gran programa de opinión pública con este tema de mucho interés para todos. Esperamos que nos lleguen sus comentarios y opiniones a través de las diferentes redes, en YouTube, en Facebook y también por este programa tan especial para todos ustedes. Cibernautas, internautas y todos los televidentes, muchas gracias y nos vemos hasta un próximo programa.